En esta sede, 8 compañeros de la Comisión de Energía y 3 compañeros de la Comisión Primera de Estudios Legislativos, por lo tanto hay quórum. Muy buenos días, señoras y señores senadores, les rogamos tomar sus asientos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Les recuerdo que nos encontramos en una reunión permanente. El día de hoy, 14 de junio del 2014, iniciaremos el análisis y discusión del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, así como por el que se expide la Ley de Energía Geotermia y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Antes de iniciar con el análisis y discusión del mencionado proyecto, quiero recordarles que con fecha 12 de junio, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, en términos del resolutivo tercero del acuerdo por el que se establece la organización y el método de trabajo, estudio y elaboración de los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas en materia energética, concluimos la discusión en lo general, primer proyecto de dictamen de estas comisiones, por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociación Público-Privadas. Posteriormente, el día de ayer, 13 de junio, se abrió el registro para la discusión en lo particular de dicho dictamen en términos del numeral 2, fracción quinta, del acuerdo por el que se establecen las normas que regulan las intervenciones en este debate. Para tales efectos, se registraron diversas reservas hechas por los senadores Manuel Barlet Díaz, Laida Sansores, Dolores Padierna, Manuel Camacho, Isidro Pedraza, Fidel de Médicis, Zoé Robledo, Fernando Mayans, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Luis Sánchez, Adán Augusto López, Lorena Cuellar, Rabindranath Salazar y Salvador Vega Casillas. Una vez cerrado el registro de las reservas de las y los senadores y senadoras, se procedió a dar a conocer el nombre del orador y los artículos que se reservó, para así darle cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2, fracción quinta, del citado acuerdo, concediéndoles así el uso de la voz hasta por 15 minutos para que en bloque pudieran presentar sus respectivas reservas. En virtud de que para la presentación de las reservas registradas solamente se encontraba presente el senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del PAN, se procedió a darle la palabra hasta por 15 minutos. Una vez que terminó su participación y al no encontrarse en la reunión de estas comisiones los demás senadores y senadoras, que se presentarían sus respectivas reservas, y al encontrarnos imposibilitados para conocer el contenido de las mismas, y no habiendo más oradores para su discusión, esta presidencia puso a consideración de las Comisiones Unidas si el asunto se encontraba suficientemente discutido en lo general y en lo particular, votando la mayoría de los integrantes de las comisiones que sí se encontraba suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Dicho lo anterior, procederemos a dar inicio al análisis y discusión del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica, así como el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Señoras y señores senadores, el pasado 12 de junio, las secretarías técnicas de las comisiones dictaminadoras remitieron a ustedes 2 proyectos de dictámenes mismos que son los que discutiremos el día de hoy. Esta presidencia de Comisiones Unidas desea poner a consideración de ustedes una propuesta de modificación a los proyectos de dictámenes de referencia con la finalidad de instruir a las secretarías técnicas de ambas comisiones para que los 2 proyectos de dictámenes sean integrados en uno solo, para efecto de dar un estricto cumplimiento al resolutivo tercero del acuerdo aprobado por estas Comisiones Unidas de fecha 29 de mayo. Solicito a la Secretaría consulte en votación económica si se acepta la propuesta de las presidencias de estas comisiones dictaminadoras. Consulto a la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Por el no, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, pido a las secretarías técnicas que realicen lo conducente.
en virtud de que no se modifica el contenido del decreto, iniciamos los posicionamientos del proyecto de dictamen con las modificaciones de la forma propuesta. En términos de lo anterior y con fundamento en el numeral 2, fracción tercera, del acuerdo por el que se establecen las normas que regulen las intervenciones en este debate, procederé a dar el uso de la palabra al grupo... ¿Perdón? Si podemos hacer nominal la votación anterior. Para que se quede perdón. 11 votos. Me señala el señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señor secretario, que por favor omitimos hacer la votación anterior de carácter nominal. Le ruego al secretario Salvador Vega que tome la votación nominal de viva voz de los presentes de la Comisión de Energía, y le rogaré inmediatamente después al senador Chico que tome la votación nominal de los integrantes de la Primera de Estudios Legislativos. Senador Vega. Con gusto, Presidenta. Senador David Penchina. Afirmativa. A favor. No se encuentra. Senador Carlos Romero de Champs. A favor. Senador Óscar Román Rosas González. Senador Gándara no se encuentra. Senador Orihuela. A favor. Senador Héctor Yunes. Senador Jorge Lavalle. Senadora Ninfa Salinas. Senador Salvador Vega, a favor. ¿Alguien más que se me haya pasado de nombrar? No, 8 a favor. No, 8 a favor. Gracias, senador Vega. Senador Chico, por favor, si es tan amable. Sí, senador presidente, con gusto. Senador Raúl Gracia. Senador Raúl Gracia. A favor. Senador Enrique Burgos. El de la voz, a favor. 3 votos a favor. Muchas gracias. En consecuencia, pido a las secretarías técnicas que realicen lo conducente. En virtud de que no se modifica el contenido del proyecto de decreto en forma alguna, iniciamos los posicionamientos del proyecto de dictamen con la modificación de la forma propuesta. Antes de ello, me ha pedido la palabra el senador Raúl Gracia para hechos. Ok, únicamente respecto a la sesión del día de ayer, dejar patente de nueva cuenta que las presidencias de las Comisiones Unidas solicitamos a la mesa directiva del Senado de la República que en términos del artículo 3 pues planteen la opinión respecto a la legalidad o no del acuerdo que está rigiendo los procedimientos de este proceso de dictaminación. Igualmente, que en ningún momento se señalaron como falsas las firmas del dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, únicamente se establecieron 2 consideraciones que deben ser analizadas en su oportunidad respecto a la inconsistencia temporal entre el momento en que se anunció dicho dictamen y el momento en que la senadora Ivonne Álvarez establece como que signó, e igualmente pues la posibilidad de que el senador Javier Corral pueda establecer cómo votó en esa circunstancia cuando se había prejuzgado respecto al tema y había señalado un interés propio respecto a la resolución, así como excitar a una de las partes a que solicitara dicha solicitud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Gracia. Quedará consignado así en actas y en la versión estenográfica de esta reunión. Por lo tanto, en términos de lo anterior y con fundamento en el numeral 2, fracción tercera del acuerdo por el que se establecen las normas que regulan las intervenciones en este debate, procederé en orden ascendente a dar el uso de la palabra a los grupos parlamentarios que constituyen esta soberanía. En ese sentido, registro que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no se encuentra presente para fijar su posicionamiento y en virtud de ello le concedo el uso de la palabra a la senadora Ninfa Salinas, a quien le otorgamos el uso de la palabra hasta por 10 minutos para el posicionamiento en lo general del dictamen 2.
Muy buenos días. Aprovecho esta oportunidad para poder hablar un poco acerca de la transición energética en México, que por supuesto nos parece en el Partido Verde que está sin duda encauzada a lograr un correcto balance en la matriz energética para mantener el país económicamente competitivo y tecnológicamente innovador, a fin, por supuesto, de contribuir al mejoramiento permanente de la calidad de nuestro medio ambiente y al cumplimiento de los compromisos globales en el presente y en el futuro. Por supuesto, la política energética nacional se orienta a favorecer el desarrollo económico y la sustentabilidad. Y parte de los objetivos principales de esta reforma, sin duda, es el dar seguridad energética a nuestro país. Pero para eso, con este dictamen nos estamos asegurando de que las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica sean actividades estratégicas y sean reservadas para la nación. Sin embargo, sí nos vamos a encargar de modernizar las redes. Vamos a poder ampliar y usar eficientemente las redes de transmisión y, por supuesto, que el suministro de energía eléctrica beneficie a los usuarios finales por su calidad y por su bajo precio. Esto obviamente en condiciones de competitividad y productividad y sustentabilidad para México. Asimismo, esta reforma nos ayudará a diversificar la matriz energética para que podamos contar con energías alternativas, que podamos promover en beneficio del medio ambiente y por supuesto de la reducción de los gases de efecto invernadero y del cambio climático. Repito que se conserva para el Estado mexicano la exclusividad en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y, por supuesto, la prestación del servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Sin embargo, sí se prevén modalidades de contratación entre el Estado y los particulares para poder lograr una mejora en las redes y en la capacidad general de distribución a través, por supuesto, del financiamiento y del acceso a mejores tecnologías. Por supuesto, del buen mantenimiento, de la buena operación y ampliación de la infraestructura, entre otras cosas. Sobre otras actividades también se prevé la participación de los actores en el sector privado en las actividades del sector eléctrico a fin de impulsar, por supuesto, la competencia, la mejor operatividad y con esto la reducción de los costos. Esto va a ser lo único que nos permita acceder a mejores costos. Habrá ciertas instancias encargadas de que se pueda garantizar el bajo costo y que ese sea el incentivo para el despacho de la energía eléctrica. La ley privilegia la energía generada a menor costo y, por supuesto, esto en beneficio de los usuarios finales. Para la generación de las centrales eléctricas, se requerirá un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para producir energía, con excepción de las que sean destinadas exclusivamente al uso propio o para emergencias o interrupciones en el suministro del uso eléctrico. Es importante también señalar que los generadores están obligados a proporcionar energía eléctrica mediante el pago de una contraprestación correspondiente y únicamente por el tiempo en donde ellos acuerden con el particular. Se prevé también modalidades de contratación entre el Estado y los particulares para que estos contribuyan con su tecnología y experiencia a la expansión y mejoramiento de las redes generales de distribución. El SENACE será el operador independiente del sistema eléctrico. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que va a tener el control del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado y el acceso abierto a la red, lo que garantizará una competencia sana, por supuesto, y el desarrollo real de la industria moderna y competitiva en el sector. Para la interconexión de generadores en las redes del sistema, se prevén, por supuesto, reglas claras de acceso para que no exista ningún beneficio hacia un particular o se concentre un monopolio, que es algo que no quisiéramos que suceda. La Comisión Federal de Electricidad sigue siendo el suministrador del servicio público para los usuarios de tipo residencial y pequeños. Es decir, se está garantizando que la CFE pueda seguir siendo un actor competitivo, que pueda mantener una operación sólida y eficiente, ya que se determinará que existe la figura de usuarios calificados, los cuales son los que serán permitidos para poder recibir energía de algún particular. Así que con esto estamos garantizando la abierta competencia de mercado y, por supuesto, el correcto funcionamiento de la red y
las reglas claras para todos los competidores. Los requisitos mínimos para ser participantes en este mercado son establecidos por las reglas de mercado, donde se determinarán los derechos y obligaciones de estos participantes y se definirán los mecanismos para la resolución de controversias. Los generadores deberán de ofrecer su producción basada, por supuesto, en costos y conforme a las tarifas y metodologías que ya sean aprobadas por la CRE y por las reglas de mercado. Las operaciones que entran en este rubro son transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energía limpias y los demás productos, derechos, cobro y penalizaciones. Otorgar el acceso abierto en términos no indebidamente discriminatorio, presentar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, por supuesto, cuando técnicamente sea factible, y asimismo cumplir con las disposiciones y obligaciones en materia de sustentabilidad, de impacto social y de energías limpias. Para dar cumplimiento a este mandato constitucional de sustentabilidad en la industria eléctrica, se crea un esquema de adquisición por parte de los usuarios calificados y de las empresas de suministro que denominamos certificados de energías limpias. Así que creo que estamos encauzando la apertura del mercado y lo estamos encauzando para ser más productivo, más competitivo y mucho más eficiente. Me gustaría ahora hacer énfasis a la ley de la industria geotérmica en México, en donde podemos señalar que México es un país ampliamente beneficiado y con un potencial geotérmico enorme en el mundo. Hemos contado con la ventaja de ser pionero en esta materia. La Comisión Federal de Electricidad ha incurrido en estas actividades desde hace más de 50 años y creo que hoy por fin se delimitan reglas claras para que se aperture la entrada de otros competidores en este mercado y que se pueda desarrollar el potencial hacia su mayor beneficio. La energía geotérmica tiene ciertas ventajas, por ejemplo, que no tiene la variabilidad que tiene la energía del viento o la energía solar. Se considera energía base, lo cual representa un gran beneficio para la red de suministro eléctrico. Los costos de la generación geotérmica no están expuestos a la volatilidad de los precios del mercado, puesto que es una energía que viene del centro de la Tierra y que garantiza esa estabilidad y esa certidumbre. También, por supuesto, con este desarrollo de geotermia en México vamos a garantizar que se desarrollen empleos nacionales y de forma significativa en el sector haya un crecimiento creando una red de empleos fijos. Respecto al marco jurídico actual, hasta ahora la regulación en materia geotérmica se construye de diversas disposiciones aisladas en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, así también como en la Ley de Transición Energética. El objetivo de esta ley es dotar a nuestro país de un marco jurídico que regule el aprovechamiento y la explotación de los yacimientos geotérmicos para que podamos generar energía eléctrica destinada a distintos usuarios y que también podamos abrir la participación del sector privado a este tipo de actividades. El resultado creo que será muy positivo para México, puesto que sin duda es una de las energías más limpias, es una energía que es renovable, que es sustentable y que si se hace de forma correcta y ordenada podemos tenerla durante muchos años. Hasta hoy nunca se ha registrado un yacimiento geotérmico que se seque o que se termine su producción. Sin duda algunos van decayendo, pero pues son yacimientos que llevan más de 70 años en producción, así que lo vemos con muy buenos ojos, puesto que es un proyecto innovador y por supuesto está sujeto a que exista el recurso, así que México pues tiene la ventaja de que tenemos un gran potencial y creo que será de gran beneficio para la sociedad que podamos desarrollarlo en su pleno esplendor. También podemos hablar de que estamos muy satisfechos con las nuevas atribuciones de la Secretaría de Energía sobre regular, promover la exploración, la explotación de las áreas geotérmicas, así que estamos garantizando un marco jurídico adecuado y sobre todo un fortalecimiento institucional para que con reglas claras y por supuesto con determinación podamos llevar a México a este nuevo lugar de competitividad y de producción para México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le cedo el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle, por favor. A favor.
Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes. Este segundo dictamen que hoy venimos a analizar y a discutir incluye dos leyes fundamentales dentro de este modelo energético que tanto hemos planteado y que tanto hemos defendido en este Senado: la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica. En estas dos leyes, que forman parte de este modelo energético, queda perfectamente definido y claro el argumento que hemos explicado en varias ocasiones de que esta reforma energética es mucho más que una ley o una reforma que hable solamente de petróleo y de gas. Tenemos un enorme potencial, como hace un momento lo decía la senadora Salinas, también en energías renovables, y no solamente en energía geotérmica, también en energía solar, energías eólicas, y de las cuales debemos de generar el marco jurídico adecuado para poder aprovecharlas y para poder potencializar este enorme potencial energético que tenemos en México para beneficio de todas y todos los mexicanos. Por ello, es muy importante también, y como bien lo decía ayer el senador Vega Casillas, reservarnos por completo este segundo dictamen para efecto de poder ver la integralidad que guarda no solamente estas dos leyes con los demás dictámenes, sino también particularmente con la Ley de Transición Energética presentada por compañeras y compañeros legisladores de Acción Nacional apenas el miércoles de la semana pasada. Pero bien, hablando particularmente de ese segundo dictamen, que insisto, forma parte de este modelo integral, me gustaría comenzar por analizar algunos de los beneficios más importantes que buscamos en lo particular en estas dos leyes. Primero, incrementar la seguridad energética del país. Hoy por hoy, desde hace ya muchos años, contamos con una seria amenaza en este país. Nuestra demanda de energéticos trae una tasa de crecimiento anual por lo menos de un 2%. Y nuestra capacidad de generación, por ejemplo, de energía eléctrica, pues la hemos limitado ante la falta de inversión, de apertura y de competencia en el sector. Es por ello que es fundamental no solamente garantizarle a los mexicanos de hoy que contarán con servicios de energía eléctrica de calidad, sustentable y con una matriz de energía eléctrica diversificada y de baja emisión de contaminantes, sino que adicionalmente se lo tenemos que garantizar a los mexicanos del futuro. Es nuestra responsabilidad y hoy con esta ley venimos a marcar este nuevo acto. Por otra parte, como bien les decía, la diversificación de la matriz de energía eléctrica. Tenemos dos etapas muy importantes dentro de esta ley. Primero, la transición a lo que sería la enorme oportunidad de poder contar con energías limpias en lo que es generación de energía eléctrica, pero también energías más económicas. Ese potencial hoy por hoy lo representa el que tenemos también y que ya estuvimos revisando dentro del primer dictamen, y aquí empiezan las correlaciones y la integralidad a la que nos referíamos, que es precisamente el enorme potencial que tenemos con el gas natural. Hoy el gas natural representa no solamente una fuente de energía, una fuente para la generación de energía eléctrica con energías más limpias, sino también con energías más económicas. Pero no podemos limitar a los mexicanos de hoy y a los mexicanos del futuro solamente a la generación de energía eléctrica a través de fuentes de hidrocarburos, sino también tenemos que transitar hacia las energías renovables, que son las energías del futuro y son las energías que finalmente le van a dar viabilidad a la satisfacción de la necesidad de energía eléctrica a los mexicanos del futuro. En ese sentido, pues también aquí entraría también la parte de la Ley de Transición Energética, que tanto nos hemos referido también y que también forma parte de este modelo integral. Aquí hablamos también de un equilibrio. Hemos hablado de un equilibrio y este es un muy buen ejemplo del equilibrio que hemos buscado dentro de este modelo energético. Por una parte, entre la economía y por otra parte, con la sustentabilidad. La economía que buscaremos a través precisamente de la generación de energías limpias, con la transformación de nuestras plantas actuales para que operen ahora con gas natural, pero también de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente al generar modelos económicos y modelos sustentables que le den viabilidad también técnica y económica a las energías renovables. Generar competencia. Bueno, por una parte, pues este modelo que es abierto, que es precisamente el abrir la generación de energía eléctrica a la competencia, al mercado, pues nos va a dar como beneficio a los mexicanos también el poder contar con mejores servicios, el poder contar con tarifas más competitivas, el poder contar con una variedad de proveedores que nos puedan ofrecer diferentes condiciones de mercado a las y los mexicanos y tengamos el poder y la decisión para elegir entre todas y todos estos.
Disminuir los costos de generación de energía, pues es otra parte fundamental a la cual ya me referí, y lógicamente el enorme impacto que tendría esto en la competitividad nacional, no solamente al poder ofrecerle a todas y todos los mexicanos el poder contar con una disminución de los costos económicos de vida de las familias mexicanas, sino también el poder contar con mejores niveles de competitividad y eficiencia a la hora las plantas y toda la industria nacional pueda contar con energías más económicas. Aquí tenemos temas que también en lo particular son relevantes y que seguimos analizando, insistimos, no hemos terminado y por ello es que nos estamos reservando todo por esta integralidad, como es el tema de los usuarios calificados. Hoy por hoy, como viene este proyecto de dictamen que nos presentan, pues bueno, la demanda mínima para ser determinado como usuario calificado está en 5 megas. El universo o el tamaño del mercado en ese sentido se reduce a no más de 800, 900 usuarios, lo cual pues difícilmente desde la visión de Acción Nacional podríamos estar generando realmente una competencia real y en todos los términos que estamos buscando para beneficio de todas y todos los mexicanos. Aquí tenemos que revisar muy bien no solamente la consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública del Estado, sino también la generación de un mercado de veras. Por ello, es necesario para nosotros revisar la disminución de estos porcentajes de carga anual mínima de 5 megas, la cual consideramos debería de disminuirse a porcentajes entre 0.5 o hasta 1. Y por otra parte, particularmente para el fomento de energías renovables, nosotros también estamos analizando la posibilidad de poner sobre la mesa que las energías renovables no tengan como requisito para entrar a mercados más pequeños la condición de usuario calificado con carga mínima. Regresando al tema de los equilibrios y generar confianza que tiene este modelo energético, también este dictamen trae propuestas muy interesantes de la delimitación de las facultades entre todos los jugadores del sector eléctrico, desde el Estado, a través de la Secretaría de Energía y la propia Secretaría de Hacienda, que si bien desde la visión que hemos visto y como está planteado en el dictamen es el regulador, ahora quien en la mayoría de los casos estaría fijando las tarifas, consideramos que en todo momento es la CRE, precisamente el regulador, quien las debe fijar, pero en ese caso que sea la Secretaría de Hacienda la responsable de fijar y reestructurar los subsidios focalizados en ese sentido. Por otra parte, la CFE, en este caso la empresa productiva del Estado, deberá cumplir con todas las características, no solamente de empresa productiva, al igual como lo hemos considerado y lo hemos platicado en varias ocasiones que ocurrirá con Petróleos Mexicanos, sino que también deberá extraer de su configuración actual al SENACE, que ahora el SENACE será el operador de garantizar que existan condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque dentro del proceso del sector eléctrico, que está dividido, pues digamos, en tres etapas, desde generación, transmisión y distribución y comercialización, donde la transmisión y distribución, y estamos de acuerdo en Acción Nacional que por cuestiones de seguridad nacional debe de continuar bajo la tutela del Estado, aunque está considerado dentro de los transitorios y dentro de este proyecto de dictamen que podrá fortalecerse con inversión privada para efectos de garantizar la mejora de la inversión en transmisión y distribución. Debe haber un operador que garantice no solamente piso parejo, sino que garantice a todos los generadores que puedan distribuir o llevar su generación de energía eléctrica hacia los usuarios finales y con eso poder generar condiciones de mercado. Otro tema fundamental que trae esta iniciativa y que es un tema transversal en todo este modelo energético es el tema de transparencia y combate a la corrupción, en lo cual no solamente trae nuevos elementos de competencia, trae nuevos elementos de fiscalización que consideramos todavía pueden ser mejorados y todavía podemos ser más específicos para generar esa certidumbre que hemos tanto hablado en los dictámenes anteriores, sino también en la parte de las sanciones, para efecto de que podamos disminuir ese enorme problema que tenemos en este país con el robo de energía eléctrica. Los datos pues consideramos son muy graves y con esta reforma pretendemos mitigarlos, como es por ejemplo el hecho de que del 100% de energía eléctrica que se genera hoy en México, casi un 23% no es facturada. Con la competencia precisamente este tipo de temas se verán solucionados. En general,
esta reforma o este proyecto de dictamen trae una interrelación, una integralidad, como bien decía ayer el senador Vega, con los demás dictámenes. Por ejemplo, pues aquí estamos hablando de las facultades que tendrán las empresas productivas del Estado con los demás jugadores del sector eléctrico, pues cuando tratemos el siguiente dictamen, que es el de las empresas productivas del Estado, el número 3, o como cuando tratemos el cuarto dictamen, que es precisamente el de los reguladores, en este caso la CRE, pues deberemos de vigilar que esa integralidad y esa interconexión que existe entre todos y cada uno de estos jugadores, pues cumpla con el modelo energético que hemos planteado. Por ello, el Partido Acción Nacional, de nueva cuenta, en este caso de este segundo dictamen, se reservará por completo todos los artículos y retiraremos las reservas correspondientes para únicamente dejar los objetivos de mejora o de modificación una vez que terminemos de analizar los 4 dictámenes y todo el modelo energético. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. Para continuar con el orden ascendente de la presentación del posicionamiento de cada grupo parlamentario, le concedo el uso de la palabra al senador Héctor Yunes por parte del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos, senador. Con permiso de quienes presiden esta sesión de Comisiones Unidas, compañeras senadoras, compañera senadora, compañeros senadores, en nuestro país el precio de la electricidad es demasiado alto. Bajar el switch de las tarifas altas es, además de un clamor ciudadano, un compromiso de quienes integramos el grupo parlamentario al que pertenezco, el Partido Revolucionario Institucional. Los altos precios, además de representar un lastre para las familias mexicanas, resta competitividad a la economía nacional. No obstante los elevados montos de las tarifas de luz, la industria eléctrica, para evitar montos mayores de los que ya se cobran, requiere fuertes subsidios en detrimento del presupuesto federal. El año pasado, solo el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad requirió de más de 85,000 millones de pesos en subsidios, equivalente a más de 700 pesos por cada mexicano. Bajo las condiciones en que opera el sistema eléctrico nacional, la energía que utilizan millones de familias terminará siendo impagable. Seguir bajo el mismo esquema de operación nos llevará a un escenario nada deseable: tarifas más altas y presupuestos oficiales que no alcanzarán para subsidiar los recibos de la energía eléctrica. Esto debe cambiar. Por otra parte, nuestro sector eléctrico genera energía bajo condiciones ambientales cuestionables. Alrededor del 20% de la energía generada para el servicio público tiene como fuente original el combustóleo y el diésel, representando no solo costos económicos, sino también costos ambientales mayores que si se utilizaran fuentes limpias y el gas natural. El combustóleo emite 56% más dióxido de carbono que el gas natural y más de 16 veces de dióxido de azufre. Y no digamos si comparamos el combustóleo con la energía geotérmica, fotovoltaica, eólica, por citar algunas. Al mismo tiempo que observamos el daño que genera quemar estos combustibles, observamos que la instalación de energías renovables no está avanzando suficientemente rápido en nuestro país. En los últimos 3 años, la Comisión Federal de Electricidad ha iniciado poco más de 100 megawatts de generación con energías limpias. Menos, fíjense el porcentaje, menos del 0.2% de la capacidad total del sistema y una parte mínima de los 45,000 megawatts de potencial renovable en nuestro país. En los últimos meses, desde el inicio de las discusiones de las reformas constitucionales, hemos debatido e indagado las causas de los problemas en el sector eléctrico. Una de las conclusiones es la falta de competencia.
Si bien en nuestro país ya se permite la participación de particulares en generación, los proyectos de mayor escala dependen de la planeación de una sola entidad paraestatal y se limitan por las restricciones presupuestales del gobierno. Esto se ha convertido en un cuello de botella que impide desarrollar las fuentes limpias que podrían generar electricidad de bajo costo e impacto ambiental. La reforma constitucional que aprobamos apenas hace unos meses tiene como principio rector la apertura a la competencia en la generación de electricidad para permitirnos reducir el costo del servicio, el monto de los subsidios y atraer nuevas inversiones de energías verdes. La reforma impacta a otros segmentos de la industria: la transmisión, distribución y la comercialización. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad planea una expansión de la red de transmisión a una tasa de 1.1% anual promedio al año 2026, menor por mucho al crecimiento esperado de la demanda de electricidad en el país, estimado en un 4.1% anual. Necesitamos una red de transmisión que crezca más rápido que la demanda para poder interconectar las zonas del país con el alto potencial de energías limpias. El acceso a la transmisión ha sido una de las barreras más importantes al desarrollo limpio del sector. En relación con la red de distribución, hoy en día se registran ineficiencias significativas en la operación. En ese segmento, las pérdidas de energía en nuestro país son casi del doble que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Se dice que no hay megawatt más barato o limpio que el megawatt que se ahorra. Así, las pérdidas en las redes son una oportunidad que no se puede ignorar para reducir la cantidad de energía que se tiene que generar. Si bien la reforma constitucional que recientemente aprobamos mantuvo la prohibición expresa de otorgar concesiones en las actividades propias de la industria eléctrica, sí permite que el Estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la nación, lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y de distribución. Esto permitirá un mayor ritmo de inversión y acceso a nuevas tecnologías. El proyecto de ley de la industria eléctrica que estamos discutiendo hoy toma los principios de la reforma constitucional y le da forma. Establece en detalle la estructura de la industria y el papel de los reguladores, lo que nos asegurará una competencia en generación, mayor inversión y operación eficiente en las redes de transmisión y distribución y, sobre todo, un impulso fuerte a las energías limpias. Voy a resumir algunos de sus aspectos principales. Primero, la Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo el suministrador para los usuarios de tipo residencial, de los pequeños y medianos de tipo comercial e industrial, así como todos los usuarios de cualquier tamaño que no quieran cambiar, ofreciendo servicio eléctrico bajo tarifas reguladas por el gobierno. Estos usuarios no tendrán que cambiar su forma de pago o consumo de electricidad y recibirán el mismo servicio que antes bajo una figura llamada suministro básico. Por otra parte, se creará una nueva figura para los grandes usuarios, aquellos que rebasen el umbral de consumo establecido por la Secretaría de Energía. Podrán contratar el suministro en el mercado libre. Los suministradores comprarán energía para sus clientes en el mercado eléctrico mayorista, esto vía contratos de largo plazo. Este mercado es uno de los elementos principales del proyecto de la Ley de Industria Eléctrica y será la clave para introducir la competencia en generación. En el mercado eléctrico, todos los suministradores, incluyendo a la Comisión Federal de Electricidad en su papel de suministrador básico, buscarán la energía más competitiva disponible.
Cualquier generador podrá encontrar un comprador para su energía siempre y cuando ofrezca buen precio. Un cambio fundamental que veremos con la nueva ley es la conversión del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, que actualmente forma parte de la Comisión Federal de Electricidad, a un organismo público descentralizado. El proyecto de ley establece que el nuevo organismo se encargue de todo el proceso para planear las redes de transmisión y las interconexiones de centrales eléctricas. Con un tercero imparcial a cargo de estas decisiones, se asegurará que todos los generadores tengan acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. Otro efecto del mercado eléctrico es una focalización de las actividades de transmisión y de distribución. Estas redes serán operadas por subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, llamadas transportistas y distribuidores. Estos agentes no comprarán ni venderán la energía que fluye por sus líneas. Su objeto será exclusivamente mantener y operar las redes en condiciones de calidad y de confiabilidad. Un complemento necesario a las reformas estructurales es el fortalecimiento del Estado como supervisor y como regulador del sistema eléctrico nacional. A la vez que el mercado eléctrico dará más importancia a la competencia, es fundamental una rectoría fuerte del Estado para asegurar que no se ponga en riesgo la confiabilidad del suministro o la estabilidad de los precios. Por lo tanto, la reforma establece nuevas facultades para la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para establecer el diseño de mercado, planear el sistema eléctrico, vigilar al mercado y regular las tarifas de los segmentos como la transmisión y la distribución. Adicionalmente, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, tendrá nuevas facultades para establecer y vigilar criterios de confiabilidad, asegurando que el servicio eléctrico no se interrumpa. Por último, es importante destacar que esta reforma contiene mecanismos específicos para que las energías limpias tengan un papel más importante en nuestra mezcla de generación, dándonos un portafolio más diverso, menos contaminante y menos vulnerable a los precios de los combustibles fósiles. Para ello, se crea un régimen de certificados de energías limpias y requisitos específicos para que cada suministrador compre una porción de su energía con energías limpias. Esto asegurará que haya una demanda específica para estos llamados proyectos limpios. Con la reforma se propone que la Comisión Federal de Electricidad, en su papel de suministrador de servicios básicos, no solo ofrezca un descuento en la factura del usuario, sino además un pago fijado por la CRE a los generadores con paneles solares. Por su parte, los suministradores calificados también podrán comprar energía de estas fuentes, compitiendo entre ellos para ofrecer mejores precios. Sobre la Ley de Energía Geotérmica y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, les expreso que México posee otro recurso para la generación de electricidad. Me refiero al recurso geotérmico. A partir del calor de la tierra es posible producir energía eléctrica a bajo costo. La energía geotérmica extraída del corazón de la tierra es económica y es amable con el ambiente. México es el cuarto país del mundo con mayor producción de energía geotérmica, con una capacidad instalada de 958 megawatts que aportan el 7% de toda la producción mundial. Esto de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía. El potencial geotérmico de México es inmenso. Se calcula que ronda los 40,000 megawatts, aunque actualmente la Comisión Federal de Electricidad solo tiene una capacidad instalada de 823. La ingente cantidad de recursos financieros que se requieren para la instalación de una planta geotérmica de generación eléctrica
han impedido que la Comisión Federal de Electricidad invierta en estos proyectos. México es el único país en Latinoamérica que cuenta con conocimiento integral de esta energía, desde su fase de exploración hasta la producción. Entre las mayores ventajas de la geotermia está su bajo costo de tecnología para la generación, que en promedio es de $52 por cada megawatt hora, más barata incluso que la energía solar o la energía eólica. Por lo anterior, es importante que creemos un marco jurídico para explotar al máximo el recurso natural existente y renovable de nuestro país. En la ley de energía geotérmica que se propone, se garantiza que el uso del agua para consumo humano se encontrará tutelado por la Comisión Nacional del Agua, y que el agua geotérmica que se explote para generación de electricidad y otros usos sea aquella no apta para el consumo humano al encontrarse esta a una temperatura aproximada o superior a los 80 grados centígrados, en forma natural en un yacimiento geotérmico hidrotermal. La Ley de Energía Geotérmica tiene como objetivos, entre otros, regular el reconocimiento, la exploración y explotación de recursos geotérmicos, aprovechar la energía térmica del subsuelo, promover las actividades geológicas, geofísicas y geoquímicas con la finalidad de corroborar la existencia del recurso geotérmico y delimitar el área. Amigos todos, la Comisión Federal de Electricidad seguirá operando en mejores condiciones y el Estado será el regente del sistema eléctrico nacional. Apoyemos estos proyectos de dictamen. México necesita energía para crecer, energía barata y limpia para nuestra industria, para nuestra gente, energía de menor costo para las familias. Vamos con toda responsabilidad a cimentar el futuro. Muchas gracias. Hemos concluido las intervenciones de los grupos parlamentarios, por lo que iniciamos la discusión en lo general del proyecto de dictamen. Esta presidencia abre el registro de oradores en contra y a favor del proyecto de dictamen. En virtud de que la Secretaría Técnica de las comisiones no ha recibido las reservas a favor o en contra en lo general, y toda vez que no hay oradores de lo mismo, le solicito a la Secretaría consulte en votación económica si está suficientemente discutido el proyecto de dictamen en lo general. Consulto a los senadores y senadora si se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Por el no, suficientemente discutido. Gracias, secretario. Hemos concluido la discusión del proyecto de dictamen en lo general. Procederíamos a iniciar la discusión en lo particular, para lo que las y los senadores que así lo desean podrán presentar sus reservas por escrito o de viva voz. Está abierto el registro de las reservas recibidas y procederemos a dar el uso de la palabra a cada una o cada uno de los senadores para que presenten en bloque sus respectivas reservas. Al momento tengo registrado al senador Salvador Vega para las reservas en lo particular por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, senador Penchina. Bueno, como ya lo senador Penchina. Gracias, senador Penchina. Como ya lo he expresado en las otras ocasiones, por el método que hemos decidido adoptar en esta votación, el Partido Acción Nacional se reservará todos los artículos del dictamen de las tres leyes para poder después hacer retirar los artículos que no necesiten modificación y dejar solamente los que necesitemos modificar para tener un dictamen completo y armonizado.
Muchas gracias, senador. En ese sentido, me gustaría hacer, al igual que ayer, la reflexión en términos de la posición del Partido Revolucionario Institucional. Hoy estamos discutiendo el proyecto de dictamen por el que se expediría la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diferentes disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La reflexión es en el siguiente sentido, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional no se está reservando artículo alguno para la discusión en lo particular, y tiene que ver con que la construcción del proyecto de dictamen hiciera diferentes y profundas adiciones a la iniciativa presentada el día 30 de abril por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Lo establecemos así porque nuestras primeras aproximaciones de discusión en lo general y en lo particular desde hace varias semanas han generado más de 60 cambios al proyecto inicial del Ejecutivo Federal. Estamos convencidos que guardan una integralidad en función a lo que mandata la reforma constitucional, por lo que nosotros, y justamente por este método que nos dimos de integralidad de la reforma en términos de 17 iniciativas que nos hemos dado en agrupar en 4 dictámenes, hoy el segundo dictamen a discusión y análisis por parte de las y los legisladores, tenemos claridad de que el modelo se está cumpliendo cabalmente del mandato constitucional. Es así como que estaremos atentos y presentes para poder terminar el análisis y la discusión de los siguientes 2 dictámenes, el dictamen tercero y el dictamen cuarto, que como todos sabemos incurren en la incidencia del modelo cualquiera de sus partes, y por eso queremos reafirmar que el método de análisis y discusión para que 48 horas después procedamos a su votación es un método que nos permite el cuidar el modelo que nos dimos en la reforma constitucional. En ese sentido, se ha terminado el proceso de las reservas en lo particular y procederíamos a la votación de los integrantes de las comisiones. Tengo que someter a la consideración de los presentes el conjunto de reservas del dictamen 2 que ya explicó el senador Vega, si se admite para su discusión la reserva presentada por el Partido Acción Nacional. Por lo que pido a los presentes que, integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y Primera de Estudios Legislativos, que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Perdón? En consecuencia, se abre el registro de oradores en contra a favor para su discusión en lo particular de las reservas. No habiendo oradores registrados, pido a la Secretaría consulte si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo particular. Consulto a los legisladores y legisladoras si se encuentra suficientemente discutido en lo particular. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de la manera adecuada. Raúl. Por la negativa, aprobado. En consecuencia, el análisis y discusión del proyecto del dictamen que expide la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de la Industria Geotérmica y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Quedaría en los términos en los que fue distribuido a todos ustedes antes de iniciar esta sesión. Señoras y señores senadores, en virtud de que por autorización expresa de estas Comisiones Unidas estamos en sesión permanente, esta presidencia declarará un receso, en el entendido que el plazo de convocatoria que nos demos deberá observar
estrictamente el que el tercer dictamen sea distribuido 24 horas antes, por lo menos, de la citación que formalmente les haremos llegar. Les agradecemos su presencia, que tengan muy buenas tardes.